Ya. Entonces, la primera pregunta, chicos, la primera pregunta nos habla sobre los lípidos. Ya, la primera pregunta nos habla sobre los lípidos y nos dice, ¿no? Los lípidos son biomoléculas importantes. Ahora, eh, eh, tenemos que acordarnos que cuando hemos visto, ya, eh, hemos visto que em, tenemos moléculas o principios inorgánicos y principios orgánicos. Ya dentro de los principios inorgánicos, por ejemplo, tenemos al agua, al oxígeno, al CO2, ¿no? Que son moléculas importantes para la, para la coexistencia en la Tierra, ¿sí? Pero entonces, em, dentro de los principios orgánicos tenemos moléculas que forman parte de la vida y que son súper esenciales, ¿no? ¿Como cuáles moléculas, por ejemplo, tenemos a los lípidos, ya los lípidos que son los más, ¿no? Eh, tenemos a las proteínas, ¿no? Cuya unidad fundamental son eh, unidad básica, ¿no? Son los aminoácidos, ¿sí? Tenemos a eh, los carbohidratos, ¿no? Carbohidratos o hidratos de carbono, ¿ya? Que están compuestos por monosacáridos, ¿no? Monosacáridos como su unidad básica, ¿ya? Y tenemos también a los ácidos nucleicos, ¿ya? A los ácidos nucleicos, ¿sí? Y cuya unidad básica también, en este caso, son los nucleótidos, ¿no? Dentro de los aminoácidos tenemos, dentro de los aminoácidos, dentro de los aminoácidos, este, tenemos a los, dentro de los ácidos nucleicos, tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. Tenemos dos ácidos nucleicos, que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico, ¿no? Existen estos dos tipos de ácidos nucleicos cuya unidad fundamental son estos nucleótidos, ¿no? Hay diferencias dentro de los ácidos nucleicos que nosotros hemos visto en clases, en las clases eh, en la primera clase, ¿no? En la primera semana, si no me equivoco, ¿no? Que si bien es cierto, están hechos de bases de nucleótidos, ¿no? El ADN está constituido por adenina, timina y citosina, ¿ya? Y el ARN, adenina, timina, citosina y guanina, mientras que el ARN no tiene timina, ¿ya? Y más bien uracilo, ¿no?
¿sí? Entonces, em, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿ya? Dentro de estos, estas biomoléculas importantes, tenemos a los lípidos, ¿no? A los lípidos. Aquí nos dice los lípidos. Bueno, otra característica más, los lípidos eh, nos dice, ¿no? Tienen como función o sirven de aislantes térmicos y eléctricos, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Los lípidos son aislantes térmicos, ¿no? Ayudan a mantener, a retener el calor, ¿no? A retener el calor. Sí, en el caso, por ejemplo, de los osos polares, ¿no? Los osos polares, ¿cómo consiguen vivir en lugares tan fríos? ¿Ya? ¿Cómo consiguen vivir en lugares tan fríos? Es porque ya tienen una capa muy gruesa, una capa muy gruesa de, eh, ya, una capa muy gruesa de grasa, ¿no? Y eso les permite aislarse a los osos polares, ya les permite aislarse a los osos polares para que puedan, no, pues, puedan vivir en estas condiciones tan extremas en las que viven, ¿no? ¿Ya? Entonces, además nos dice que participan a nivel estructural en las membranas biológicas de todas las células de todos los seres vivos, ¿no? Recordemos que las membranas plasmáticas, ¿ya? Las membranas plasmáticas están constituidas, ¿ya? Eh, están constituidas de fosfolípidos, ¿no? Como uno de sus principales componentes, ¿no? Ustedes se acuerdan que han llevado membrana plasmática, ¿no? Cuando han visto la célula, han llevado membranas plasmáticas. Acá les voy a mostrar, ¿no? Les voy a mostrar, ya, acá podemos ver, ¿no? Miren, acá podemos ver una membrana plasmática. Aquí estas estructuras en azulito que ustedes ven, estas bolitas, son las cabezas de los fosfolípidos. Sí, son las cabezas de los fosfolípidos. Y esas estructuras, esas colitas que nosotros vemos ahí son las colas, son los ácidos grasos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, estas colitas, ¿ya? Estas colitas son ácidos grasos, ¿no? Entonces, este fosfolípido es un lípido, pero esto es un lípido complejo. ¿Por qué? Porque este lípido, este ácido graso está unido a una cabeza de fósforo, ¿ya? Que constituye por lo cual esta molécula, se llama pues fosfolípido, ¿no? Esa estructura se llama fosfolípido. Entonces, la estructura fundamental de los lípidos o los lípidos están hechos en base de,
chicos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Los lípidos están hechos en base de CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno. Recordemos que las, los, los componentes más importantes, los compuestos más importantes en mayor abundancia que se encuentran en los seres vivos es el chon. Ya el chon, así como la galleta chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? Pero también existe fósforo, magnesio, manganeso, azufre, selenio, etcétera. No, todos en menores cantidades, ¿sí? En menores cantidades, lo cual no significa que no nos sirvan, nos sirven muchísimo, son necesarios para la vida, ¿sí? Pero algunos están en mayor cantidad que otros, ¿ya? Lo cual no significa que no sean esenciales, ¿ya? Bueno, entonces, eh, eh, los lípidos, como les decía, ya pueden ser simples, ¿ya? Cuando solo está en su unidades fundamentales como ácidos nucleicos, ácidos grasos, por ejemplo, compuestos de hecho carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Como triglicéridos, colesteroles, por ejemplo. Sin embargo, son complejos cuando estos se unen con otros, como por ejemplo el caso de los fosfolípidos, ¿ya? O diversos tipos de hormonas o esteroides, ¿no? En las que ya están, eh, ¿ya? Entonces, vitaminas, ¿no? Etcétera. eh, etcétera, ¿ya? Cortisol, testosterona, hormonas, esteroides, son moléculas lípidos complejos. ¿Sí? Entonces, en esta pregunta nos están diciendo, ¿no? ¿En cuál de las siguientes alternativas existe un ejemplo de dicha clasificación respectivamente? O sea, que encontremos un lípido simple y un complejo. Según la explicación que yo les acabo de dar, ¿no? Un lípido simple, un lípido simple es aquel que está compuesto básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Por CHO. Ya no tiene otra estructura más. Son los básicos, ¿ya? No podría ser la alternativa A, ya no podría ser la alternativa A porque estamos hablando del cortisol y testosterona. Y el cortisol y la testosterona son hormonas esteroideas. Vitamina D y sales biliares. Tampoco podría ser vitamina D y sales biliares, ¿ya? Porque también, ¿ya? Eh, Porque en este caso, ¿no? Las sales biliares no son tampoco lípidos simples, ¿no? En este caso estamos hablando también de moléculas compuestas, ¿ya? Son moléculas complejas, estas sales biliares que son derivadas del colesterol, ¿ya? Eh, la C, progesterona y calciferol. La progesterona y el calciferol también son hormonas, ¿ya? También son hormonas, entonces tampoco son, en este caso son lípidos, pero complejos, no hay lípidos simples. La letra D, triglicéridos y fosfolípidos. En este caso, triglicéridos, los triglicéridos sí son lípidos simples, ¿ya? Los triglicéridos sí son lípidos simples, pero, ¿ya? Pero, eh, el fosfolípido es un lípido complejo, como te estaba diciendo. ¿Por qué? Porque tiene las dos colas de ácidos grasos más una cabeza de fósforo, ¿ya? Más una cabeza de fósforo. Entonces, es un lípido complejo, ¿ya?
Entonces sería la alternativa D, ya que el colesterol y las grasas neutras, cuando hablamos de colesterol y las grasas neutras, estamos hablando de moléculas eh, simples, ¿ya? Moléculas simples. Ya, entonces la alternativa K correcta sería la D de dado, ¿sí? La D de dado. Ya. Siguiente. Si una suspensión líquida llena de virus, ya una suspensión líquida está llena de virus, eh, la colocan, dice, al ser colocada en un medio de cultivo con nutrientes ideales. Un medio de cultivo es aquella solución que consigue tener muchos nutrientes importantes para la vida, ya, para hacer crecer la vida. Entonces, es si una suspensión líquida llena de virus, al ser colocada en un medio de cultivo, ya la colocan en un medio de cultivo, te dice, ¿no? Con nutrientes ideales, eso quiere decir que le estás dando todas las condiciones necesarias para que pueda vivir, ¿no? Además de eso, dice, es colocada e incubada a una temperatura óptima, ¿ya? A una temperatura óptima. Entonces, no muestra replicación viral, o sea, la muestra no replica, o sea, el virus no se está replicando, ¿ya? ¿Cuál sería la razón más aceptable para explicar ello? En este caso, chicos, nos está hablando del virus, que a este virus le han puesto comida, ¿ya? Comida, alimentos en un medio de cultivo. Aparte de eso, le está dando casa, ¿cierto? Y en tercer lugar, ¿no? Eh, Estos es una temperatura óptima, ¿no? Le están dando alimentos, temperatura óptima, ¿no? Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es exactamente la definición de virus. Si el virus eh, es un ser vivo o no, ¿ya? De acuerdo a esta respuesta, podríamos tener un montón de respuestas y vamos a descartar rápidamente cuál no se podría ser esa alternativa. ¿Ya? Entonces, ya, el virus, ¿es un ser vivo o no es un ser vivo? Ya, entonces ahí tenemos que acordarnos cuáles son las características de los seres vivos. Porque en el primer grupo de la mañana me dijeron, no es un ser vivo. Ah, ya. Entonces, para que sea un organismo considerado como ser vivo, por ejemplo, ¿qué se necesita? Algunas condiciones, ¿no? De los seres vivos. Uno, por ejemplo, que tenga coordinación motora, ¿no? Que tenga movimientos, ¿ya? Que tenga movimiento, el cual se va a liberar a través de eh, eh,
movimientos, ¿no? O sea, vamos a ver, virus tiene movimiento, virus hace reproducción como tal, virus necesitas nutrientes para poder vivir, porque ahí le han puesto comida, ¿no? El medio de cultivo con nutrientes es alimento, ¿ya? Y lo han incubado, le han puesto una temperatura ambiente. El virus responde a los estímulos, tiene irritabilidad, hace metabolismo, etcétera, etcétera, etcétera. No, ¿cierto? El virus no realiza nada de esas cosas. ¿Ya? Por lo que entonces, si nosotros vamos viendo las alternativas, ¿ya? Nos dice, ¿por qué no creció? ¿Porque la temperatura no era la adecuada para el virus? ¿Tiene algo que ver con eso? No, realmente, no, no. ¿Por qué? Porque el virus es un ente que necesita un hospedero para poder replicarse. Él al ambiente no hace nada, ¿ya? No hace nada, pero si se queda en el ambiente, ¿no? Está ahí como que inerte. Mm. ¿Ya? Entonces, em, si no realiza todas estas funciones el virus, entonces no se considera, ¿no? Entonces, decirnos que la temperatura no era adecuada para el virus, no, no es. ¿El virus requiere compuesto más simple para metabolizarlo? No, porque el virus utiliza la maquinaria metabólica del huésped, ¿ya? Del hospedero, ¿ya? El virus refiere una célula hospedera para que se repliegue, ¿ya? Requiere una célula hospedera para que se repliegue. No, no necesita, ¿ya? Eh, el medio solo debería tener una fuente de carbono. Ah, el virus requiere una célula hospedera para que se replique, perdón. Sí, esa es la alternativa correcta, la C, ¿ya? El virus requiere de un hospedero para que, ¿ya? La E, el medio solo debería tener fuente de carbono. No, no, no es por eso, porque no es que coma el virus, ¿ya? Y la replicación viral se da a temperaturas especiales. No exactamente, ¿no? ¿Ya? La temperatura del organismo, en verdad, del organismo hospedero. ¿Ya? Muy bien. La 3, las bacterias gram negativas, ¿ya? Las gram negativas, como Escherichia coli, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de bacterias gram negativas, nos tenemos que acordar. ¿Por qué se llaman gran negativas? Porque si existen gran negativas, entonces, ¿qué más existen? Las gran positivas. Sí, existen las gran positiva. ¿Ya? Este, entonces, tenemos acá, tenemos acá, ¿ya? Que existen unas bacterias gran negativas y tenemos unas bacterias gran positivas. Ya yo les voy a mostrar a ustedes, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre las bacterias gran negativas, ¿ya? Y gran positivas, ¿ya? Eh, una de sus diferencias es estructurales, ¿ya? Una de sus diferencias es que tiene una diferencia estructural, ¿ya? Miren, las gran positivas, ¿ya? Las gran positivas tienen una capa de peptidoglucano en su parte externa, lo que bordea la parte externa de la membrana, ¿ya? De la célula, ¿ya?
es que tiene una capa bien ancha de peptidoglucano, ¿ya? ¿Sí? Entonces podemos ver que la capa de peptidoglucano de las gram positivas es bien gruesa. Por debajo de esa capa de peptidoglucano se encuentra que la membrana citoplasmática. ¿Ya? Esta es una gran positiva. ¿Y por qué gran positiva? Porque cuando se hace ese tratamiento de ácido tratamiento para ver la membrana de las bacterias, las estructuras externas, ¿no? Acá podemos ver que gran positiva, una estructura ancha de peptidoglucano y una estructura delgada de membrana plasmática. Mientras que en las gran negativas, ¿no? Ella parece un sándwich. ¿Por qué? Porque tiene membrana, ¿ya? Peptidoglucano, ¿ya? Peptidoglucano, ¿ya? Entonces, será importante saber, miren, su capa de peptidoglucano es muy delgadita comparada con esta, ¿no? Será importante saber, Miss, ¿para qué nos sirve esto? Sí, es importante saber, ¿ya? Es importante saber por qué. Porque cuando nosotros nos infectamos, nos da alguna infección, nosotros deberíamos tratarnos con el antibiótico más efectivo posible, ¿ya? Entonces, este, es importante para poder seguir un tratamiento, ¿ya? Para seguir un tratamiento, ¿ya? Ya, entonces, ¿por qué es importante? Porque, como les decía, es importante saber qué bacteria te está atacando, si es una gran positiva o gran negativa, porque cada antibiótico tiene una característica en especial, ¿no? Puede ser que el antibiótico ataque capa de peptidoglucano, ya, destruya capa de peptidoglucano, pero si tú tienes una gran negativa, y si te dan un antibiótico, una gran positiva para destrucción de peptidoglucano, ¿cómo vas a llegar a tu peptidoglucano si tu bacteria está recubierta por una membrana lipídica y por medio de la membrana lipídica, recién en el medio está la capa de peptidoglucano, ¿no? Entonces, no hay mucha lógica, ¿no? Eh, Sin embargo, si es dirigido para una gran positiva, sí, pues va a destruir a la bacteria porque va a destruir su pared, ¿no? Va a comenzar a destruir su pared. Sí, em, ya. Entonces, em, eso, ya. Entonces sí existe diferencias, ya, sí existen diferencias. Ya. Muy bien, entonces sigamos.
Sigamos con lo que nos dice el enunciado, ¿ya? Las bacterias gram negativas, como la E. coli, tienen la propiedad de usar la lactosa. Ya la lactosa es un glúcido, ¿no? Como fuente de energía, ¿no? Se utiliza como fuente de energía en los procesos metabólicos. O sea, esta bacteria utiliza la lactosa como su energía. Para ello cuenta en su membrana con una proteína llamada beta-galactosidiopermeasa. Ya en la membrana plasmática, ¡ay! En la membrana plasmática, ya se cuenta con una proteína llamada beta-galactosidiopermeasa. ¿Ya? Recordemos que, recordemos que em, la membrana plasmática, la membrana plasmática está constituida por, como yo lo mostré hace un rato, eh, fosfolípidos, ¿no? Fosfolípidos, ¿ya? Estos fosfolípidos son los que más abundan en la membrana plasmática, ¿no? Estructuralmente, ¿no? Pero también existen proteínas transmembranas, proteínas integrales, porque cruzan íntegramente la bicapa lipídica. Ya, cruzan íntegramente la bicapa lipídica. Entonces, ya. Entonces, am, dice que ellos, esta E. coli utiliza la galactosa como fuente de energía, pero para que esta galactosa pase del medio externo, este es el medio externo, ya, al medio interno, al medio intracelular acá, ya, utiliza a esta proteína. Por acá tiene que pasar como un transportador. Ya, esa proteína es su transportador para que llegue a este lado. Ya, Eh, pero no, dice, ya, necesita esta proteína, para ello cuenta con una, en su membrana, con una proteína llamada beta-galactosidiopermeasa que le permite introducir al citoplasma bacteriano juntamente con protones, pero necesita, ¿qué más? Nos dice consumo de ATP. Ya necesita el consumo de ATP. Tenemos a alguien acá. Hola, Saraí. Buenas tardes, profesora. Hola, Saraí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tienes alguna duda? Yo estoy explicando estoy resolviendo las preguntas. No, me parece excelente que para responder las preguntas, porque cuando tuve la clase de biología, la profesora tenía problemas con su audio y no ha podido resolver todos. Ah, ya, genial, está bien. Entonces, vamos, continúo y cualquier cosa, cualquier duda, me avisas. Excelente. Muchas gracias, profesora. Ya. Entonces, decía, ¿no? Que en este caso, esta bacteria, esta E. coli, utiliza la lactosa como su fuente de energía, pero eso está afuera, necesita incorporarla, ¿no? Pero para que la incorpore, para que pase a través de su membrana plasmática, que esta es su membrana plasmática, utiliza un transportador, que es esta proteína llamada beta-galactosidiopermeasa. Pero no solamente pasa esta galactosa, sino también pasan protones y además hay consumo de ATP. O sea, necesita, para que se lleve a cabo este proceso, necesita energía, ¿ya? Necesita energía, ¿sí? Entonces nos dice qué mecanismo de transporte se utiliza en este caso, ¿no? Indica el mecanismo de transporte utilizado en este caso, ¿ya? Ahora, tenemos hay varias opciones. Sin embargo, cuando hablamos de ósmosis, ¿ya? Cuando hablamos de ósmosis, las moléculas se pueden mover de un lado a otro siempre, ¿no? Pueden ir a favor de la gradiente o en contra de la gradiente, ¿ya? Pero cuando hablamos de ósmosis, la ósmosis es el movimiento solo de moléculas de agua, movimiento de moléculas de agua a través de una membrana semipermeable, ¿ya? Desde una región, eh,
de menor concentración de solutos a una región de mayor concentración de solutos, ¿ya? Hasta que igualen las concentraciones, ¿ya? Eso es ósmosis. Entonces, ósmosis es el paso del agua a través de una membrana semipermeable, ¿ya? Solo moléculas de agua, ¿ya? Solo moléculas de agua, ¿ya? Entonces, pero además de eso, nosotros tenemos dos tipos de grandes transportes, el transporte activo, ¿ya? Y el transporte pasivo, ¿ya? Cuando hablamos de transporte pasivo, es un transporte que se lleva a cabo de moléculas, ¿ya? De moléculas eh, em, que puede ser a través de membranas o sin membranas, ¿ya? Dentro de ese transporte pasivo no hay gasto de energía, o sea, ATP, ¿requiere ATP? No, ¿ya? No se requiere moléculas de ATP, ¿ya? No moléculas de ATP, ¿ya? Pero dentro de ese transporte pasivo, ¿ya? Dentro de ese transporte pasivo tenemos a la difusión simple, ¿ya? Eh, difusión simple y a la difusión facilitada, ¿ya? Los dos van a favor de la gradiente. O sea, si no hay gasto de energía, están yendo a favor de la gradiente, ¿ya? Eh, la diferencia está, ¿ya? La diferencia está, eh, la diferencia está en que la difusión simple, ¿ya? Atraviesa la membrana lipídica, ¿ya? Atraviesa una membrana lipídica, ¿ya? Puede atravesar una membrana lipídica sin... creo que mi internet está un poco malo, ¿no? No, no, Sí, profesor, se escucha ah, entrecortado, a veces se ay, escucha un ya, poco. ya, ¿ya mejoró? No. Sí, Miss, ahora sí. Sí, Miss, ahora sí, sí, sí se escucha bien. Ya, genial, muchas gracias. Chicos, discúlpenme, este, sí, creo que, no sé, mi internet está un poco malo. A ver, un ratito. Ahora sí, ¿no? Mil disculpas, se estaba acá cargando. Mil disculpas, ¿me escuchan? Sí, profesora, sí se la Sí, escucha. Miss, sí se escucha. ¿Ve mi pantalla? Sí, Ya, Sí. genial. Entonces le hablaba del transporte pasivo, ¿no? Que podía ser tanto, teníamos difusión simple y difusión facilitada, ¿no? La característica del transporte pasivo es que no requiere de energía, ¿ya? Y si bien es cierto, atraviesa una membrana, puede ser que atraviese una membrana plasmática, ¿ya? En este caso, de la difusión simple pasa a través de la membrana plasmática sin necesidad de un transportador. En el caso de la difusión simple, ¿ya? La difusión simple pasa a través de la membrana plasmática sin necesidad de un transportador. Pero profesora, ¿qué molécula puede pasar? Tiene que ser una molécula muy pequeñita. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno no necesita transportador para pasar dentro de la célula. Atraviesa la membrana plasmática porque es chiquitito, de bajo peso molecular. Moléculas de bajo peso molecular atraviesan, ya moléculas gaseosas. Ahora, la difusión
facilitada, como su nombre lo dice, facilitada, necesita un transportador. La molécula atraviesa de un lado externo al lado interno, pero utilizando un medio de transporte, en este caso una proteína que le ayuda a transportarse. Ya entonces necesita a su transportador, ya necesita el transportador, pero va también a favor de la gradiente. Entonces no hay gasto de energía, ¿ya? Mientras que cuando hablamos de transporte activo, ya, transporte activo, el transporte activo sí requiere gasto de ATP, ya, sí requiere gasto de ATP, necesita ATP. ¿Por qué? Porque las moléculas van en contra de la gradiente, o sea, de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración, ¿ya? Y utilizan un transportador también, ¿ya? Utilizan los transportadores, ¿sí? Eh, utilizan los transportadores, ¿ya? Utilizan los transportadores, ¿ya? Esto, pero acá sí necesitamos, como les digo, moléculas de ATP y se mueve en contra de la gradiente, ¿ya? Se mueve en contra de la gradiente, ¿ya? Entonces, em, ahora regresando a la pregunta, aquí ya les hice toda la descripción, regresando a la pregunta, podemos ver que esta lactosa de acá, te dice pasa a través de un transportador, que es esta proteína llamada beta-galactosidiopermeasa. Ay, se me fue. ¿Ya? Que le permite hacer el paso, ¿no? Juntamente con protones y sobre todo hay consumo de ATP, te dice, hay consumo de ATP. Entonces, de acuerdo a toda la explicación que te he dado, ¿cuál sería la alternativa correcta, chicos? ¿La C? La C, ¿no? Sería la C. Muy bien. Sí, definitivamente, la alternativa correcta es la C. Ya, la alternativa correcta es la C. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, Porque profesora. es un transporte que necesita ATP. El único que necesita ATP es este. Además, te dice, tiene un transportador, ¿no? ¿Ya? Miss, ¿y por qué no sería transporte pasivo? ¿Por qué no sería transporte pasivo? Ah, Sí. ya, porque el transporte pasivo, mira, no requiere ATP. El transporte pasivo va a favor de la gradiente, siempre de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. ¿Ya? Siempre una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Esa es la característica que tiene el transporte pasivo, mientras que el activo lo hace al revés, de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración, o sea, en contra de la gradiente. A ver, es como, tal vez es un poco confuso, ¿no? El pasivo, acuérdate, es pasivo tan tranquilito que si fuera un río y si lanzas a una persona para nadar, se va a favor de la gradiente. ¿Va a gastar energía? No, te vas a dejar llevar por el río. Chu, y te vas a ir. Pero en el transporte activo va en contra de la gradiente, en contra de la corriente del río. Y si nadaras en contra de la corriente del río, tendrías que gastar mucha energía, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, hagan una semejanza, ¿no? Es un ejemplo que yo les doy, ¿no? Pero acá en pasivo va a favor de la gradiente
y en activo en contra del gradiente. Pero si vas a favor del gradiente no gastas energía. Si vas en contra del gradiente gastas energía. Ya, ahora sí, yo lo entendí, Miss. Gracias. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta. Ya. Eh, Se conoce que tanto el floema como el xilema tienen una estructura tubular, me dicen, ¿ya? Xilema y floema, ¿ya? Xilema y floema tienen una estructura eh, tubular. ¿Se acuerdan lo que son el xilema y el floema? Son estructuras de transporte, ¿cierto? Xilema y floema son estructuras de transporte. ¿Pero qué transporta xilema y floema? ¿Ustedes se acuerdan lo que transporta xilema y floema? Mira, para que no te olvides, ¿ya? Uno transporta la savia bruta y el otro transporta la savia elaborada, ¿cierto? ¿Ya? O savia bruta, moléculas inorgánicas, agua y moléculas inorgánicas, y savia elaborada, agua y moléculas orgánicas como la glucosa, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿quién transporta quién? ¿Ustedes se acuerdan? Eh, la savia Mm, Creo bruta que es por el flema, claro, por el flema y la xilema elaborada. Eh, creo que el floema es savia elaborada y el xilema es savia bruta. ajá, sí, ya, pero vamos a sacarnos las dudas, creo, ¿ya? Un tip, le doy un tip. ¿Ya? Xilema, la primera vocal es una I, ¿no? Y acá floema, la primera vocal es una O, ¿no? Entonces, este transporta savia bruta o moléculas inorgánicas y de inorgánicas y este de orgánicas, glucosa. ¿Ya? La I de inorgánicas, todos los minerales que la planta necesita. ¿De dónde lo va a jalar? De la tierra. Son moléculas inorgánicas, brutas, savia bruta. ¿Ya? Mientras que el floema orgánicas. ¿Qué orgánica? Como la glucosa, por ejemplo, glucosa. Ya, esa es la savia elaborada. ¿Elaborada por quién? Por la planta. ¿En qué proceso? Fotosíntesis. La fotosíntesis tiene como resultado la producción de glucosa, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿no? El xilema, ¿no? Va desde las raíces hacia la superficie de la planta, hasta la última hojita. Hasta ahí lleva el xilema, lleva el potasio, el fósforo, nitrógeno que va desde las raíces de las plantitas, ¿no? Ya va subiendo. Pero el floema, ¿dónde se elabora la glucosa? Yo te he dicho, es un proceso es un producto de la fotosíntesis. ¿Quién hace fotosíntesis? ¿La raíz de la planta hace fotosíntesis? No. ¿Quién hace Las hojas. fotosíntesis? Las hojas. Todas las partes verdecitas de la planta hacen fotosíntesis. Entonces, si esta es nuestra plantita, ¿no? Y estas son sus hojitas, sus ramitas, ¿no? El floema va a sacar la glucosa de acá y lo va a llevar para la otra rama, para los frutos, para el tallo, para las raíces, para todos lados que se necesite, el floema va a llevar, va a transportar la savia elaborada por las hojas, por los tallos, ¿ya? Entonces, hacia lo largo de todos lados. El xilema entonces está en la parte más interna, ¿ya? El xilema está en la parte interna, en la médula de la planta, pues en el medio de la planta, ¿no? Mientras que el floema está más hacia el exterior, ¿ya? Más hacia el exterior, ¿sí? Entonces, siendo así, ¿cuál es la respuesta correcta? Chicos, Sería
La, la D, No, sería la C, ¿ya? La C, ajá. Porque el floema está más hacia la corteza, mientras que el xilema está en la médula, en el centro de la planta. Y de ahí sube y se va hasta la punta, ¿ya? Se va hasta la puntita, ¿ya? Mientras que el floema, sí, Profesor, una consulta. Entonces, ¿podríamos decir que el xilema es ascendente o el xilema, sí, el xilema es ascendente? Y sí. entonces diríamos que el floema es descendente, ¿no? ¿O a qué se refiere en la E que dice? En la pregunta E. Ah, ya, sí, bueno, uno va en sentido ascendente y el otro descendente, ¿no? Ya, ¿quién va en sentido descendente? ¿Quién desciende? Proema, ¿El Floema. ¿Y floema? quién floema? ¿Y quién sube? Xilema. El xilema. Ujú, el xilema. Pero acá está en sentido contrario, ¿no? Si se dan cuenta, no Sí, podría profesora. ser porque está en sentido contrario, ¿ya? Porque te dice respectivamente, mira. Si fuera descendente y ascendente, ahí sí, podría ser. ¿Ya? Profesora, entonces el xilema cumple la teoría de arrastre por transpiración. Sí. Ajá, ajá. Sí, exactamente. El xilema arrastra o se mueve, ¿no? Por transpiración. La transpiración en las plantas genera este proceso de arrastre o tensión en el xilema, ¿no? Y va perdiendo. ¿Qué pasa? Acá en la superficie de la plantita, ¿no? Acá ya está toda fea nuestra planta. Acá en la superficie de la planta va perdiendo, porque está en la exposición del sol, ¿no? Va sudando y va transpirando, ¿no? Al transpirar, pues pierde moléculas de agua, genera Entonces, si esto es un tubo, si el xilema es un tubo que va hasta las raíces, y en las raíces hay agua, acá abajo también hay agua, ¿no? Y acá la planta perdió una molécula de agua se va, ¿no? Entonces le queda un espacio, entonces genera una presión negativa. Al generar una presión negativa, comienza a arrastrar agua, comienza a elevar, ¿no? Comienza a elevar. Sí, Miss, ¿está y bien? Sí, una pregunta, ¿y a qué se refiere con teoría del flujo de masas? la teoría de flujo de masas Sí, se refiere, bueno, la hipótesis de flujo de masas o la hipótesis también se llama de flujo de presión, ¿ya? Es una teoría para explicar cómo se transporta la savia a través del floema en las plantas, ¿ya? Cómo se transporta la savia a través del floema en las plantas, ¿ya? En este caso se ve cómo los azúcares, ¿no? Producidos por las hojas se trasladan, ¿ya? A otras partes de las plantas, ¿ya? Y cómo se mueve por por diferencias de presiones hidrostáticas, o sea, diferencia de presiones de agua, ya generada por la entrada y la salida, ¿no? Del agua en el floema, ya por entrada y salida de agua al floema. Entonces, pierde moléculas de agua también, pero jala en este caso azúcares, ya, azúcares. ¿Está bien? ¿Dónde se da esta teoría de masas, ¿ya? O la hipótesis de flujo de masas en el floema, ¿ya? En el floema, ya Miss, gracias. ya. Sigamos entonces. Los animales, a diferencia de las plantas, tienen una nutrición que consiste en la ingesta de materia orgánica compleja. Es verdad, ¿no? Los animales ingestan materia orgánica compleja. ¿Por qué? Porque nosotros los animales, ¿qué somos? ¿Somos autótrofos o heterótrofos?
Somos Heterótrofos. heterótrofos, ¿verdad? ¿Quiénes son los autótrofos? Los honguitos y las plantas. Los autótrofos son aquellos que producen su propio alimento, ¿ya? Son aquellos que Claro. producen su propio alimento. Entonces, todo reino plante es autótrofo. Auto significa yo, que yo produzco mi alimento. Trofo es cadenas tróficas, ¿no? De alimentación, ¿ya? Entonces, los autótrofos es reino plante, pero no solamente reino plante, sino que también, ¿ya? Sino que también algunas bacterias, como cuáles, como las cianobacterias. Todo, ¿por qué? ¿Por qué estas cianobacterias? Porque estas cianobacterias realizan fotosíntesis, ¿ya? Realizan fotosíntesis. Entonces, todo lo que realice fotosíntesis es autótrofo. Entonces, reino plante y cianobacterias son autótrofas. Todo lo demás es heterótrofo, o sea que necesita comerse a un autótrofo para poder fijar el carbono. Ya, los únicos fijadores de carbono son los autótrofos. El resto somos heterótrofos. ¿Ya? Pero acá también te dice, por otro lado, los hongos se alimentan de materia orgánica muerta. ¿Ya? Si los hongos se alimentan de materia orgánica muerta, ellos son heterótrofos. Pero exactamente dentro de los heterótrofos hay un grupo, ¿ya? Que son los saprófagos, ¿ya? ¿Quiénes son los saprófagos? Exactamente son organismos que obtienen sus nutrientes comiendo materia orgánica en descomposición, que pueden ser tanto plantas o animales muertos que se encuentran en descomposición. ¿Ya? Eh, hay una diferencia con los holozoicos, porque hace un rato un alumno me dijo, pero profesora, nosotros también comemos animales muertos. Nosotros los humanos también comemos animales muertos, el pollo muerto, la vaca muerta. Todo. Sí, claro, pero nosotros los comemos muertos, pero frescos, no en descomposición. ¿Ya? Y los holozoicos además se caracterizan no solamente por comer esos animales, sino que también, no solamente sólidos, sino que también líquidos. Ingerimos alimentos, tanto sólidos y líquidos. ¿Ya? Entonces, siendo así, vamos a marcar verdadero y falso. ¿La nutrición en los hongos es autótrofa? ¿Verdadero? No, falso. ¿Ya? Los únicos que hacen nutrición autótrofa son los que hacen fotosíntesis. ¿Y quién hace fotosíntesis? Solo el reino plante y las cianobacterias. El resto es heterótrofo. El resto es heterótrofo. ¿Está bien? Específicamente los hongos son saprófagos. Dentro de los autótrofos son los saprófagos. ¿Está bien? Los vertebrados tienen una alimentación holozoica, comen tanto líquido como sólido. Verdadero. Verdadero. Muy bien. ¿Las algas son organismos autótrofos? Verdadero también. Verdadero. ¿Verdadero? Ya, muy bien. Las algas pertenecen al reino plante. Son plantas. Ya. Entonces, falso, verdadero, verdadero. Opción A. ¿Ya? Ay, ya. Siguiente. El páncreas es una glándula mixta que posee dos porciones, endocrina y exocrino. Cuando hablamos de dos porciones, que te dice endocrino y exocrino, nosotros tenemos, chicos, glándulas que pueden ser tanto endocrinas o glándulas exocrinas, y solo en nuestro cuerpo tenemos esta glándula que es mixta, ¿ya? Esta glándula que es mixta, que es el páncreas. Si una glándula es exocrina, vierte sus sustancias hacia afuera, que puede ser hacia afuera del cuerpo o hacia una cavidad hueca dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Si es una glándula endocrina, vierte sus sustancias hacia la sangre, ¿ya? Hacia la sangre, ¿ya? Por ejemplo, las glándulas lacrimales, ¿será exocrina o endocrina? Exocrina. Ujú.
exocrina, ¿no? Porque las lágrimas salen hacia afuera. Las glándulas salivales vierten hacia afuera o hacia adentro. ¿Exo o endo? Ambos. Ya, parecería que ambos, pero cuando hablamos de exocrino es hacia afuera de nuestro cuerpo o hacia una cavidad. Y nuestro sistema digestivo es una cavidad. Cuando hablamos de endocrino, endocrino solo es a la sangre, solo a la sangre. ¿Ya? Esto es solo hacia la sangre y esto es fuera de la sangre, tanto fuera de nuestro cuerpo como una cavidad. Y nuestra saliva se va para formar el bolo alimenticio todo bien hacia adentro, pero hacia nuestro sistema digestivo, que es un hueco. ¿Ya? O podemos botar nuestra saliva y sería exocrina. O sea, ella es exocrina de todas formas. ¿Ya? ¿Por qué decimos que el páncreas es una glándula mixta? Porque tiene estas dos funciones. ¿Ya? La parte endocrina del páncreas, por ejemplo, segrega insulina y glucagón. ¿Ya? Estas hormonas que se encargan de regular la glucosa. ¿Ya? La glucosa en sangre. ¿Ya? Entonces, tanto insulina como glucagón van al torrente sanguíneo. ¿Ya? Van al torrente sanguíneo. Van al torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, em, ya. Entonces van al torrente sanguíneo, pero la parte exocrina de este páncreas, ya va al intestino delgado, ¿ya? Produce jugo gástrico, que ese jugo gástrico es liberado en el intestino delgado y hace parte del proceso digestivo. Ya, y miren, ¿cuánto de jugo gástrico por día? 1 litro cada día. Bastante, ¿no? Este jugo pancreático contiene agua, enzimas digestivas y una sustancia que logra neutralizar el quimo ácido en el intestino delgado a un pH ligeramente alcalino. Esta sustancia es denominada, o sea, dentro del jugo pancreático tenemos tanto agua, enzimas digestivas y una sustancia, no, eso es lo que nos están pidiendo, ¿qué sustancia es? Que logra neutralizar al quimo en el intestino delgado. ¿Ya? Nuestro estómago por naturaleza es ácido. Sin embargo, cuando comemos muchas cosas ácidas, ¿ya? O sea, no me estoy refiriendo al limón como tal, sino, por ejemplo, comes tu chicharrón, comiste tu hamburguesa y encima te comes tu pollo a la brasa, todo eso es grasa. ¿Y la grasa está formada de qué? De ácidos grasos. ¿Y qué son los ácidos grasos? Siguen siendo ácidos. Entonces, acidifican más tu estómago. El jugo pancreático tiene estas enzimas, tiene esta sustancia que logra neutralizar. Entonces, ¿qué es? Para neutralizar un ácido, ¿qué necesitas? Una base. Ya necesitas una base para poder neutralizar. ¿Ya? Cuando a veces comemos mucha comida pesada, como la que te he dicho hace un momento, podemos tomar un sal de Andrush. ¿Para qué? Para que ayude a estabilizar. Porque el sal de Andrush, ¿qué es? Una sal. Una sal pesada para ayudar en la neutralización y de esta manera ayuda en el proceso de digestión de eh, los alimentos, ¿ya? Entonces, eh, ya, la digestión de los alimentos. Entonces, ¿qué sustancia tiene este jugo pancreático? El cloruro de sodio. ¿Qué es cloruro de sodio? Es la sal. La sal de cocina es cloruro de sodio. ¿Ya? ¿El amoníaco qué es? El amoníaco son restos, ¿no? Residuos, productos, desechos de NH2, ¿no? De los alimentos, ¿no? De la orina, ¿no? La bilis, ¿no? Es producida por la vesícula biliar, ¿no? Por la vesícula biliar, ¿no? Eh,
El hidróxido de calcio es la cal, ¿no? La cal, ¿ya? Entonces, en verdad, aquí nuestro jugo pancreático tiene en su composición bicarbonato de sodio, ¿ya? Esta base, este bicarbonato de sodio, ¿ya? Que también lo tiene el San de Andrews, ¿ya? También lo tiene el sal de Andrews. Entonces, si tomas sal de Andrews, por eso que la gente toma sal de Andrews, para poder neutralizar el estómago y en esta forma ayudar a la digestión. ¿Está bien? Miss, Sí. una pregunta, ese proceso de neutralización es cuando, o sea, cuando te echas ese bicarbonato de sodio, es cuando se te empieza a como arder el estómago, ¿no? Sí, sí, ajá, arder o sientes el estómago pesado, te comiste el chanchito, te comiste la hamburguesa y no sientes el estómago pesado que no puedes digerir o sientes mucha acidez, que la acidez sube tanto hasta tu cuello, sientes como un ardor, Claro, sí. ujú, eso es. Ujú. Entonces ahí puedes tomar tu sal de Andrews, ¿sí? Y una pregunta más, o sea, ¿cuál era el órgano en donde se producía la bilis? ¿Dónde era? Bueno, la bilis se produce en el hígado, ¿ya? La bilis se produce en el hígado, ¿ya? Pero se almacena en la vesícula biliar, ¿ya? Se almacena en la vesícula biliar y de la vesícula biliar va a ir saliendo poco a poco para el proceso de la digestión, ¿sí? Poco a poco en el proceso de la digestión. Ahora, hay personas que no tienen vesícula biliar. Entonces, ¿qué se les recomienda? No comer muchas grasas tampoco, porque la bilis también o las sales biliares, ¿no? Son sales y ácidos que ayudan en el proceso de la digestión también, nos ayudan en el proceso de la digestión, ¿sí? Eh, y es un emulsificador, ¿no? Ayuda a arrastrar la grasa, ¿sí? Ayuda a arrastrar la grasa, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, Miss, todo claro. Ya, muy bien. Les he dejado de compartir un minutito. Sí, Ya, no entonces, se ve no se sí, ve la ajá, pantalla. Pues, sí, 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 sí. Ya, ya, ahora sí, ya. 8, ya, la 8. La circulación sanguínea en los animales se realiza para que las sustancias nutritivas circulen por todo su organismo, ¿no? Después de haber comido, son absorbidos por el intestino delgado y pasan al torrente sanguíneo, ¿no? Y de esta forma los nutrientes puedan cumplir con las diferentes etapas del metabolismo, ¿ya? Pero la circulación sanguínea puede ser abierta o cerrada, ¿cierto? Dependiendo de la ausencia o presencia de vasos sanguíneos entre el corazón y las células respectivamente, ¿no? La circulación puede ser abierta o puede ser cerrada, ¿no? Si es abierta, se llama hemolinfa, ¿no? Hemolinfa y hemocele, ¿no? ¿Ven esto? Esta es una circulación cerrada abierta. Y esta es una circulación cerrada, perdón, una circulación abierta y una circulación cerrada. ¿Ya? Miren, acá se llama hemolinfa y hemocele. ¿Ya? Hemolinfa, la sangre no se llama sangre, sino se llama hemolinfa. ¿Ya? Y sale del corazón, que lo pasa por esas estructuras, pero lo tira directamente, baña directamente los tejidos de los insectos y de algunos moluscos. ¿Ya? Y regresa la hemolinfa, ¿ya? La hemocele es toda esa cavidad, todo el tejido, todo el cuerpo, toda esa cavidad,
tejido del animalito es la hemocele. Toda esa cavidad es la hemocele. Entonces, por eso se dice que la hemolinfa baña la hemocele. La hemocele, entiéndase como todos los tejidos. Baña, entra directamente a las células y de ahí de las células otra vez vuelve a salir los desechos que van directamente al corazón a través de estos poritos que se llaman osteolos. Ya entran al corazón y así están haciendo su intercambio, ¿no? Ya, esto es un sistema abierto, el sistema circulatorio abierto, insectos y algunos moluscos. Este es un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque está cerrado. Entonces, acá hablamos de sangre, ¿no? Corazón, ¿no? Capilares, ¿no? Un sistema cerrado, ¿ya? Ahora, el sistema circulatorio, ¿ya? Cerrado, ¿ya? El sistema circulatorio cerrado puede ser simple y doble, ¿ya? El sistema circulatorio cerrado puede ser simple y doble. Mira, este es un sistema circulatorio, bueno, es artrópodos y moluscos, ¿no? Hemolinfa, va al cuerpo, ¿ya? Este es un sistema circulatorio cerrado, todo un circuito, pero este es simple. Este es un sistema circulatorio doble. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice doble? Porque pasa dos veces por el corazón. Ya pasa dos veces, la sangre pasa dos veces por el corazón. ¿Quiénes? A partir de reptiles. Ya peces todavía tienen un sistema circulatorio cerrado, pero simple. En cambio, eh, en cambio, anfibios y reptiles, anfibios y reptiles ya es doble hacia arriba, ¿ya? Pero en anfibios y reptiles, si bien es cierto es doble porque pasa dos veces por el corazón, es bombeado dos veces por el corazón, es incompleto. ¿Qué significa que sea incompleto? Mientras que en aves y mamíferos y además cocodrilos nada más, yo sé que el cocodrilo es un reptil, pero el cocodrilo es una excepción, ¿ya? Entonces por eso que entran acá, tienen un sistema circulatorio doble y completo. Completo, ¿qué quiere decir? Que no hay mezcla de sangre venosa con la arterial. No se mezcla la sangre venosa y la arterial, mientras que en anfibios y en otros reptiles sí hay una mezcla de sangre venosa con la arterial. Acá, por eso lo vemos de este colorcito, ¿lo ven? De este colorcito medio moradito, medio lila, ¿ya? Porque no hay una completa tabicación, no hay un completo cierre de las cámaras del corazón, por lo que hay una mezcla de sangre todavía. ¿Está bien? Hay una mezcla de sangre todavía. Esto es un sistema circulatorio simple, ¿ya? O sencillo, ¿ya? Pero en este caso de los peces, pero es completo, no hay mezcla de sangres, ¿ya? Pero es sencillo, ¿ya? Eh, mírenlo Profesor, bien, sí, profesor, disculpe, no lo escuché muy bien. La parte de que dijo solamente los cocodrilos, que son la excepción, tienen este completo. sí, o sea, a pesar de que los cocodrilos son reptiles, ellos Ujú. están acá en doble completo. Sin embargo, los otros reptiles son doble incompleto. O sea, hay mezcla de sangre venosa con arterial, pero los cocodrilos ya no tienen eso. Los cocodrilos sí está separada su sangre venosa y arterial. Miss, ¿Sí? pero no que los cocodrilos tenían, o sea, o sea, no eran completo porque tenían el foramen de Paniza. Foramen de Paniza. Sí, eso había visto. Ah, ya. Este, sí, es verdad. No sé por qué está entonces, ¿verdad? ¿Verdad? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón.
Ah, ya, entonces mejor asumamos esta imagen. El foramen de Paniza es exactamente lo que tú dices, ¿ya? Y esta es una mezcla, es una característica que tiene el corazón, ¿ya? En el cual hay esta mezcla, ¿ya? Y esta mezcla les permite a los cocodrilos poder sumergirse grandes periodos de tiempo en el agua, sin necesidad de respirar con frecuencia, ¿sí? Claro. A pesar de que el cocodrilo tiene cuatro cámaras en el corazón, ¿ya? Eh, a pesar de eso, ¿ya? Él sigue teniendo esta mezcla, sí, él sigue teniendo esta mezcla. Ajá, sí, solamente los cocodrilos. Sí, 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 sí. ¿Ya? Este sería el más adecuado. ¿Ya? ¿Está bien? Sin Entonces, embargo, o sea, la única excepción sería de los reptiles que el cocodrilo es el que tiene, o sea, mezcla, ¿no? Incompleta. Y los demás sí, tienen completa, ¿no? no, todos los O- reptiles tienen incompleta. Incompleta. Si no me equivoco, sí. Todos los reptiles tienen incompleta. Incluyendo al cocodrilo, entonces. Ajá, pero déjame ahorita. Eh, sí, ya. La mayoría de reptiles tiene la mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, ¿no? La arterial y la venosa en su sistema circulatorio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos tiene tres cámaras en el corazón, así como lo vemos acá. ¿Ya? Tres cámaras. ¿Ya? Dos aurículas y un ventrículo, que está parcialmente dividido este ventrículo. ¿Ya? Esta división incompleta, ¿no? Hace que haya una mezcla de sangre arterial y venosa. ¿Ya? Esta mezcla se da ¿dónde? En el ventrículo. ¿Ya? En el ventrículo. Aunque también me dice que, bueno, yo les sugiero buscar más sobre los cocodrilos, ¿ya? Porque ellos son la excepción, sí. Ellos son la excepción, ¿ya? A pesar de que tiene cuatro cámaras, ¿ya? Tienen esta eh, mezcla, ¿ya? Chicos, en esta parte de los cocodrilos sí hay que leer un poco, porque algunas referencias me dicen que eh, no hay mezclas de sangre por tener las cuatro cavidades, pero cuando hablamos del foramen de Paniza, ¿no? pero una pregunta, pero en la pre habían Sí, tomado, sí hay mezcla de sangre. Ujú. pero en la pre lo consideran así o cómo lo consideran. Em, Habría que buscar el libro de la pre. A ver, déjame ver el sistema circulatorio. Déjeme buscar un ratito, ¿ya? Voy a buscar un Ya. ratito la imagen del sistema circulatorio en la pre, porque lo que sí les digo es que esta imagen que ustedes ven acá, esta imagen, exactamente esta imagen, la han tomado en un examen de admisión. La pusieron hace 2 años, si no me equivoco, en el 2022, tal vez, hace 3 años. Pusieron este sistema circulatorio y pidieron que identifiquen qué tipo de sistema circulatorio era y a qué le pertenece, a qué grupo le pertenecía. ¿Ya? Entonces, me dan un minutito para buscar la clase de sistema circulatorio. Sí, está bien.
Ya encontré la semana. Acá está. Ya, pueden ver, ¿no? Sí, sí. Sí, profesora. Ya, acá me dice, miren, esta es la PPT. Acá me dice que peces, ¿no? La circulación es cerrada, simple, porque pasa una sola vez por el corazón, y completa, porque no hay mezcla de sangre en el corazón, ¿ya? Pero también me dice que en anfibios y reptiles la circulación es cerrada, doble e incompleta, ¿ya? Porque la sangre se mezcla en el eh, ventrículo, ¿no? En el ventrículo, ¿sí? Y me ponen esta imagen, ¿no? Esta imagen donde podemos ver una mezcla, un color morado, lo que indica, ¿ya? Lo que indica que hay una mezcla de sangres, ¿ya? No me hace eh, aclaraciones, ¿ya? No me hace aclaraciones eh, de lo que pueda pasar en el cocodrilo exactamente, ¿ya? De lo que pueda pasar en el cocodrilo exactamente. Pero acá leyendo el libro de la PRE, que también lo tengo acá a la mano, ¿ya? A ver. Ya, me dice, caso del sistema circulatorio doble, en este caso la sangre pasa dos veces por el corazón, regresa a este después de pasar por los pulmones y antes de ser bombeada a los tejidos. Este sistema ayuda a mantener una presión sanguínea alta y una circulación más rápida. Se presenta en anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Ya, un sistema circulatorio doble me está hablando, ¿ya? En anfibios y reptiles la circulación es doble e incompleta. Ya, en cambio, en las aves y mamíferos la circulación es doble y completa. ¿Ya? No me da un tip del cocodrilo. ¿Está bien? No me dice nada del cocodrilo. Entonces, si no me dice nada del cocodrilo, pues asumiría que es parte de los reptiles y que está acá. ¿Sí? Chicos, ¿me escucharon? Sí, profesora. Sí, mis. Ya. Y en aves y mamíferos la circulación sí es cerrada, doble y completa, porque no hay mezcla de sangres, ¿sí? No hay mezcla de sangres. Como les digo, esta imagen de acá la pusieron estoy casi en el 2022, en el examen de admisión de 2022 o 2023 de repente, ya, pero lo pusieron. Entonces sí hay que grabarnos las imágenes. ¿Está bien? Ya. ¿Continuamos entonces? Sí, mis, continúa. Ya, entonces Sí, estamos acá. profesora. La circulación sanguínea se realiza para que, ¿no? Bueno, ya. Puede ser abierta o cerrada dependiendo de la ausencia o presencia de vasos sanguíneos entre el corazón y las células, respectivamente. La cerrada, a su vez, puede ser simple o doble e incluso completa e incompleta, dependiendo si no hay mezcla o sí de la sangre. ¿Cuál de las siguientes alternativas señala animales con circulación abierta? ¿Quiénes son eh, los anélidos, por ejemplo? Es la B, arácnidos y bivalvos. Ya, arácnidos y bivalvos. ¿Qué dice tu compañera?
Una pregunta, ¿qué eran los gasterópodos? Ah, los gasterópodos son los caracoles, Ah, ya. los que tienen una sola concha. Y los bivalvos son como, o sea, los bivalvos Dos, son las conchas de mar, ¿no? ¿O qué dos son? conchas. Tienen dos conchas. Los que Profesora, tienen. Sí, disculpa, ¿qué eran los bivalvos? ya. Los bivalvos son aquellos organismos que tienen dos conchitas. Bivalvos, dos valvas. ¿Qué son las valvas? Acá vamos a ver, ¿ya? ¿Ves? El choro, por ejemplo, has comido choro, chorito a la chalaca, aunque el chorito a la chalaca solo te sirven una valva, pero si has tomado, si has visto la concha abanico, ¿ya? Esto, mira, esto, ¿no? Esta es una concha abanico. Lo ponen en los ceviches, ¿no? Pero ya lo ponen abierto, ¿ya? Esto es un bivalvo, tiene dos valvas, una y dos, como un cofrecito, su tapita, ¿sí? Hoy día Eh, almorcé eso, Missy, no sabía. ¿Almorzaste eso? ¿Qué almorzaste? Almejas, concha abanico. Súper rico, ¿no? Ya, entonces esto es un bivalvo. Sí, Ya. En cambio, un gasterópodo, ya, un gasterópodo tiene una conchita. Esto puede ser un gasterópodo, un caracol, una babosa marina. Ya, esos son gasterópodos. Ya, estos son gasterópodos también. Una conchita. ¿Sí? sí, profesora. Ya, muy bien. Entonces nos dice, ya, eh, ¿cuáles tienen una circulación abierta? ¿Quiénes son los anélidos? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa anélido? Anel viene de anillos, ¿ya? Anillos, ¿ya? ¿Quiénes tienen anillos? Son gusanos anillados. Anélidos son gusanos anillados. ¿Como quién, por ejemplo? La lombriz de tierra, ¿ya? La lombriz de tierra, la que está, mira, los poliquetos, la sanguijuela, mira, están conformados por muchos anillos, 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 anillos. Ya, por eso se llama anélidos, porque tienen anillos. ¿Ya? Ellos son los anélidos. Bueno, entonces te dice, pero los anélidos tienen una circulación cerrada, no es abierta. Entonces, acá la respuesta en verdad es la B, de bueno. Los insectos, como los arácnidos, ¿ya? Tienen un sistema circulatorio abierto, así como también los bivalvos, los moluscos bivalvos. ¿Está bien? ¿Quiénes son los cefalópodos? ¿Qué significa céfalo? Los calamares. Ya, los calamares. Muy bien. Céfalo significa cabeza y podos, patas. Pies. ¿No? Pies, patas. Ajá, muy bien. Entonces, los que tienen cabeza y patas. No me vas a decir araña, ¿ah? Porque la araña tiene un cefalotórax y patas. Los únicos que tienen cabeza y patas son los pulpos y los calamares. Pulpos y calamares. Ya, reptiles, pero ya hemos visto circulación, todo esto cerrada. Reptiles, anfibios, circulación cerrada. Gasterópodos, cerrada. Ya, entonces los que tienen circulación abierta, arácnidos y bivalvos. ¿Ya? Avancemos. En una campaña de salud en un centro geriátrico, una señora con poca movilidad, o sea, la señora no se mueve, se le detectó problemas de osteoporosis. ¿Osteoporosis qué es? Falta de calcio en huesos, ¿cierto? Falta de calcio en huesos. Esto porque sus análisis se observó niveles altos de una hormona, ya encargada de que las reservas de calcio en los huesos se liberen más rápido, ¿ya? Niveles de calcio en los huesos se liberen más rápido. O sea,
Esta hormona saca el calcio de la sangre. Saca el calcio de los huesos, perdón, y lo manda a la sangre. Eso es lo que te está diciendo. Esta hormona encargada de que las reservas de calcio de los huesos se liberen, o sea, se libere el calcio que está en los huesos y vaya a la sangre. Ya, posiblemente esta condición esté relacionada con su enfermedad. ¿Qué hormona fue incrementada en dichos análisis? Si nosotros nos acordamos de señales químicas, ya, señales químicas, que es la semana número 8, coordinación química, ya, tenemos a la eh, tiroides y a la paratiroides. La tiroides, esta hormona produce la tiroxina, que estimula el crecimiento de mamíferos jóvenes y controla la velocidad del metabolismo, pero también produce la calcitonina, ¿ya? Y esta calcitonina ya interviene, mire, en la regulación de calcio, reduciendo los niveles de calcio en la sangre y reduce el dolor óseo. O sea, le quita, o sea, reduce el nivel de calcio en sangre y lo manda ¿a dónde? A los huesos. Lo manda a los huesos, ¿ya? Pero tenemos a su antagonista. Si esta reduce la cantidad de sangre, la cantidad de calcio en sangre y lo manda a los huesos, mira, manda a los huesos, ¿ya? Manda a los huesos. Tenemos a la paratiroides, que es otra hormona, y ella produce la paratormona. ¿Y qué hace la paratormona? Mantiene los niveles de calcio en la sangre. O sea, le quita el calcio de los huesos y lo manda a la sangre. Le quita el calcio de los riñones y lo manda a la sangre. Y así lo va mandando a la sangre. Ya, o sea, va a tener bastante calcio en sangre y bastante hormona. La hormona va a estar disparada en la sangre, ¿ya? Y va a tener menos calcio en huesos, generando ¿qué? Osteoporosis. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? La paratormona. ¿Ya? No podría ser calcitonina porque hace lo opuesto. ¿Está bien? Quita, mantiene los niveles de calcio en sangre y lo manda a huesos. La tirosina, que está relacionada con el crecimiento de jóvenes, ¿no? Los crecimientos de mamíferos jóvenes, ¿ya? Eh, ¿Qué más nos dicen? La oxitocina, creo, ¿no? La prolactina, que está relacionada con la producción de leche. ¿No? Prolactina, leche y la serotonina con el bienestar, ¿no? Con el bienestar, ¿ya? Entonces, la hormona es la paratormona. ¿Está bien? Ya, Sí, está claro, está claro. ya. ¿Y se acuerdan quiénes son las meninges? Las meninges son las membranas que recubren nuestro cerebro. Y no solamente nuestro cerebro, bueno, nuestro encéfalo, sino que también la médula espinal, ¿no? Recubren en los huesos del cráneo y las vértebras respectivamente. Acá lo que nos piden es cuál es la disposición de estas meninges, cuál es el orden de estas meninges desde la parte externa a la parte interna, sabiendo que el espacio subaracnoideo fluye en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, si nosotros vemos nuestra cabeza, ahorita agárrese su cabeza. ¿Qué tiene su cabeza? Cabellos. Después del cabello, ¿qué hay? Piel, ¿ya? Después de la piel, ¿qué hay? Periósteo. ¿Qué es el periósteo? Es una membrana que recubre los huesos. ¿Qué hueso? El cráneo, pues. Después del periósteo, ¿qué tienes? Tu hueso, tu cráneo. Después del cráneo, ¿qué tienes? Ahí recién comienzan las meninges. Las meninges son esas membranas de tejido conectivo que van a envolver al encéfalo y a la médula espinal. ¿Ya? Entonces, si este es tu cerebro, encima de esto, ¿quién está primero? De adentro hacia afuera, la pía madre. Encima, el aracnoides. Y encima, la dura madre. Y encima de eso, ¿quién está? Tu cráneo. Tu cráneo. Ya tu cráneo es duro, ¿no? Es duro nuestro cráneo. Ya, entonces por eso la capa que le sigue al cráneo es dura madre. Ya, dura madre. La capa del medio, aracnoides. Ya, y la capa que está en contacto ya con nuestro encéfalo, pía madre. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta acá?
De afuera hacia adentro, la B. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Ya, Sí, avancemos entonces. Ay, ya, bueno, ahí está. Acá, la fecundación. Con respecto a la reproducción sexual, el proceso por el cual se unen gametos masculino y femenino se denomina fecundación. Claro, cuando se unen masculino y femenino, fecundación. Vamos a indicar verdadero y falso. La fecundación externa suele ocurrir en peces y en anfibios. ¿Verdadero o falso? verdadero. Verdadero. ¿Por qué ocurre externamente? Porque ellos no tienen, en el caso de los peces, ¿no? ¿No? No, es afuera, ¿ya? No tienen un órgano copulador, ¿ya? Entonces sueltan al agua, ¿ya? ¿Ya? Sueltan al agua, ¿ya? La mayoría de anfibios no tiene tampoco un órgano copulador, así como un pene, ¿ya? Entonces la fecundación es externa, es fuera, verdadero, ¿ya? La fecundación externa suele ayudarse a un órgano copulador, Falso. falso, porque te estoy diciendo que no tienen. En la partenogénesis, el óvulo es fecundado para formar a los zánganos. Acuérdate, cuando hablamos de partenogénesis, acuérdate, zánganos, abejas, ¿no? Los zánganos se producen de un huevo, de un óvulo no fecundado, ¿ya? Un óvulo no fecundado, por lo cual esto es falso, ¿ya? La fecundación externa es muy común en animales acuáticos. Verdadero. Verdadero, verdadero, ¿no? Porque acá estamos viendo, ¿ya? Entonces es verdadero. Ah, ¿sí? Ya, acá, el síndrome, ¿esto lo han conseguido resolver, chicos? No, El, eso sí no me salió. No me salió. ah, ya, vamos a hacerlo rapidito, ya con esta acabamos. El síndrome de Marfan es una anomalía del tipo autosómico dominante. Si es autosómico dominante, quiere decir que tienes que tener este alelo para que puedas desarrollar la enfermedad. Entonces tú puedes ser así, tanto un homo dominante como un heterocigoto, y vas a tener la enfermedad. Ya se destaca por el deterioro del tejido conectivo. Esto conduce a un incremento exagerado y anormalidades cardíacas. Una gestante cuyo padre falleció de una cardiopatía relacionada con este síndrome, o sea, el padre tenía esta condición, o era esto, pero era alguno de los dos. Ya, entonces el padre era así, ¿no? Cuya gestante, cuyo padre falleció de una cardiopatía relacionada con este síndrome, decide realizarse un descarte junto con su hermano. Ella se realiza un descarte junto con su hermano, los dos. Pero ¿qué dice? ¿Su hermano qué es? Negativo. Si su hermano es negativo, o sea, quiere decir que no tiene la enfermedad, ¿cómo sería su hermano? Para que no desarrolles la enfermedad tendrías que ser un homo recesivo, ¿cierto? Porque en el otro caso tú tendrías la enfermedad y saldrías positivo, ¿cierto? ¿Ya? Pero ella no te dice, ella entonces es un positivo, porque si él es un negativo y no te habla de ella es un positivo. Entonces ella es así. ¿Está bien? Ella es así, ¿ya? Pero para que este hermano sea así, ¿ya? Para que este hermano sea así, homo recesivo, el papá tiene que ser así. El papá solo puede ser así. Solo puede ser así. ¿Por qué? Porque él ha recibido un gameto del papá, y es este. Y la mamá, ¿cómo tenía que haber sido? La mamá, bueno, la mamá podía haber sido, no habla nada de la mamá, pero la mamá podía haber sido también así o
la mamá podía haber sido así, ¿no? De cualquier forma, él había recibido este tipo de información. De ella no sabemos. No sabemos si ella puede ser así o así, dependiendo de la mamá, ¿no? Pero no nos dan nada de información de la mamá. ¿Ya? Entonces, te dice, ¿no? Ella se casa con su esposo. Asimismo, se conoce que la familia de su esposo no existen antecedentes de esta enfermedad. Si no existen antecedentes de esta enfermedad, el esposo de ella, ¿cómo es? Es así, ¿no? Es porque él no tiene, el esposo tampoco tiene la enfermedad. Entonces te dice, ¿qué probabilidad tiene ella y de su bebé de manifestar la enfermedad? ¿Ya? ¿Qué probabilidad tiene ella y su bebé de manifestar la enfermedad? ¿Ya? Entonces, si tú haces tu cuadro de tablero de Punnett, ¿ya? Eh, y el esposo es esto, ¿ya? Y ella, por ejemplo, es esto. Lo más seguro que ella sea esto, ¿ya? Acá le falta, a este problema le falta precisar un poco más la información, porque no te da la información de la mamá, ¿ya? No te da aunque si no te da la información de la mamá, yo podría asumir que la mamá es así, es, es esto, la mamá es sana, completamente sana. Si la mamá fuera sana, el hijo podría ser así también, normal. Y ella solo podría ser así, una heterocigota, que es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Acá le falta solo precisar el detalle de la mamá de ella, para mí, para que se dé bien bonito porque la respuesta es esta, ¿ya? Pero para que se dé bien exactamente eso, le falta esa información de la madre, ¿ya? Entonces, si ella es una heterocigota y su esposo es un homo recesivo, porque su esposo está bien, pero te dice que ella sí es positivo, ¿no? Entonces, acá sería A, A, A minúscula, minúscula y A minúscula, minúscula, ¿cierto? Entonces acá sí podemos ver que el 50%, existe 50% de probabilidad de que el hijo sea normal o sea enfermo, ¿no? Sí, acá, 50% de probabilidad que el bebé manifieste la enfermedad, acá, ¿no? Y que ella manifieste la enfermedad, si nosotros hacemos toda esta jugada de que no sabemos qué es la mamá, que la mamá sea tanto esto como esto, ella también, ¿no? Ella tiene lo mismo, 50% de probabilidad, ¿no? 50% de probabilidad, porque la mamá podría ser así o la mamá podría ser así, ¿ya? Y ella tiene también 50% de chances, ¿ya? Sin embargo, esta pregunta a mí me parece que le falta afinar un poquito, ¿sí? ¿Está bien? Eh, eh, así vino, así también posiblemente venga en el examen, No, o ya no, es mucho. no con un error así, porque a mí me parece que le falta afinar. La pregunta sí me parece que le falta. Sí la estuve mirando yo y me parece que le falta dar un detalle más. Falta definir que la mamá sea normal, que nos diga que la mamá sea normal, ¿ya? Eh, y no te pondrían ese valor en verdad, te pondrían solo este, ¿ya? Eso no pasaría en un examen de admisión, ni el examen de la pre, ¿sí? Porque ellos son muchísimo, muy cuidadosos para elaborar los exámenes, ¿sí? Está bien. Bien, chicos, entonces, ¿tienen las otras respuestas? La 14 es la C, ¿no? Porque nos habla de una determinación primaria del sexo, ¿ya? Y la determinación primaria del sexo es la determinación cromosómica que la da el padre, ¿ya?
Acá te piden ordenar, ¿no? Las categorías taxonómicas. Haz tu mnemotecnia. Yo siempre hago la mía. RP. Haz tu mnemotecnia, ¿no? Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Respuesta, la E. ¿Ya? La 13, el biólogo, este buzo está nadando y encuentra una medusa, pero que no es medusa, porque la medusa se desplaza con pulsaciones. Él lo que encuentra es otro animal parecido a la medusa, pero que avanza de una manera diferente, que se mueve de una manera diferente. El único organismo que se parece a la medusa, porque es transparente, ya, pero avanza de manera diferente, es un tenóforo. Los tenóforos, ¿quiénes son? Los peines de mar, por ejemplo, ¿ya? Ya, esto miren, este es un tenóforo. ¿Parece una medusa? Podría parecerse, sí, una medusa. ¿Ya? Tenóforo. ¿Ya? Se parece a la medusa, pero tiene otro movimiento. ¿Ya? Otro movimiento. Entonces, respuesta acá, la D. ¿Ya? En la 14 te dice cuál de estos es una planta alimenticia introducida. Todos son plantas alimenticias introducidas, solo la A. No es introducido el aguaje, ese es nativo, 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 si no me equivoco. Y acá no recuerdo, creo que el, el azúcar, creo, no sé. Ya, pero A. ¿Ya? Aquí cuando estás enfermo y recién te contaminas, recién te estás contaminando, pero no tienes ningún síntoma de tu enfermedad, ¿no? Hasta antes de los primeros síntomas estás en el proceso de incubación, estás incubando la enfermedad, pero no tienes ningún síntoma. Y aquí también hay un error, ¿ya? Acá, si nosotros vemos así, la respuesta sería, ¿qué es la anchoveta? Te está diciendo, de acuerdo a esta cadena trófica. Si tú lo ves así, como este gráfico, sería terciario. Pero es falso, porque la anchoveta no come zooplancton. La anchoveta solo come fitoplancton. Es un plantívoro. O sea, solo come plantas. Y las plantas son estas. Entonces, la anchoveta es un consumidor secundario realmente. Ya, esto está mal hecho. Ya ha habido un error ahí de tipografía, pero es esto. Si queremos que sea secundario, tenemos que eliminar al zooplancton. Si lo dejamos tal cual, porque ustedes no saben, no tienen cómo saber que ella es plantívora, por ejemplo, es muy especializado, y está mal el gráfico, entonces ella es un consumidor secundario. ¿Sí? Y por último, acá nos dicen, ¿no? De acuerdo a las creaciones naturales protegidas de nuestro país, estas reúnen diversas condiciones en las que son clasificadas distintas categorías de la siguiente relación. Señala las áreas naturales protegidas cuyos recursos naturales son intangibles, que no se mueven. Santuario nacional, ¿no? Los santuarios nacionales. eh, ¿Ya? Está bien, la respuesta la D. Muy bien, chicos. Entonces, mucha suerte en su examen. ¿Sí? Nos estamos viendo espero no verlos más y que tengan un buen examen este domingo. ¿Sí? Cuídense. Abrazos, chicos. Gracias, profesora.